Y el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en 1 Corintios 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Meditando en este texto, comenzamos el estudio de la lección con el día domingo, viajando a través del desierto. La pregunta de repaso a: ¿por qué Moisés invitó a Hobab para acompañar al pueblo de Israel y aceptó la invitación? Lo hizo porque Hobab conocía la región geográfica y los acompañó en todos sus viajes por el desierto. Pasamos a la pregunta B. ¿Qué oraciones ofrecía Moisés cuando la nube se elevaba y el arca se ponía en marcha y cuando volvía a descender? Pedía por el pueblo y su protección, y así de esta manera cuando asentaba agradecía por el cuidado. Pasamos al día lunes, quejándose nuevamente. La pregunta de repaso ¿a través de qué tipo de tierras viajó el pueblo de Israel después de viajar desde el Sinaí y por qué? Fueron por tierras desiertas que hombre alguno había habitado jamás, con el objetivo de prepararlos para lo venidero. La pregunta de repaso B. Cuando el pueblo comenzó a quejarse de las molestias a lo largo del camino, ¿qué sucedió? Sus quejas llegaron a oídos de Dios, el cual se enfureció mandando un rayo que mató a algunos del pueblo que estaban murmurando en ese momento. Pasamos al día martes, deseando carne. La pregunta de repaso a: ¿de qué se quejaron los israelitas después y con quién comenzó la murmuración? El pueblo comenzó a llorar suplicando carne, pues la deseaban, y de la multitud mixta comenzó el clamor. La pregunta de repaso B: ¿cómo satisfizo su demanda de alimentos de carne y cuáles fueron los resultados? Y salió viento del sur, trayendo codornices por cantidad, y el pueblo tomó todas las que pudo, y cuando aún estaba la carne en su boca, les vino gran dolor y muerte, y así Dios mostró su enojo y los castigó. Pasamos al día miércoles, una lección para nosotros. La pregunta de repaso a: ¿cómo los israelitas ya estaban acostumbrados a un alimento normal y sencillo, qué advertencia anterior ignoraron? Cuando seamos tentados a murmurar y quejarnos de los caminos de Dios, ¿qué debemos hacer? Olvidaron su régimen alimenticio y siguieron a los que se quejaban. Y nosotros hoy debemos de siempre confiar en Dios, que Él sabrá cómo proveer y satisfacer todas nuestras necesidades y peticiones, pero no debemos quejarnos de Él. La pregunta de repaso B. ¿Qué otra lección debemos aprender del comportamiento rebelde de Israel en el desierto? No debemos codiciar cosas malas como ellos lo hicieron, y por ello Dios los castigó en el desierto. La pregunta de repaso C. ¿Qué debemos hacer primero para asegurarnos de no codiciar las cosas malas? Debemos de vestirnos de la gracia de Dios y no hacer caso de las tentaciones, cediendo a nuestros instintos. Pasamos al día jueves, el veneno de la envidia. La pregunta de repaso a: ¿qué sucedió en Hazerot, revelando los caracteres de Aarón y María en contraste con el de Moisés? Comenzaron ambos a murmurar contra Moisés, quejándose de por qué Dios solo hablaba con él y lo guiaba, y por qué no podía dar ese mismo poder a María o a Aarón. La pregunta de repaso B. ¿Cómo mostró el Señor su desagrado y cómo fue mitigando el castigo de María cuando Moisés suplicó por ella? Dios castigó a María haciéndole salir lepra, pero por cuanto Dios escuchó el clamor de Moisés, entonces Dios hizo que la lepra solo le dure 7 días, en los cuales estaría lejos del campamento, y nadie se movería hasta que María pudiera reunirse con ellos. Amén. Mailaduturay es la ciudad más importante de Nagapattinam de Tamil Nadu, siendo una ciudad de conexión entre otras dos. La agricultura es una ocupación muy ejercida, siendo el 15% de la población que se dedica a ello, y hay otro 25% dedicada al comercio, teniendo un total de 1 millón de habitantes, los cuales en su mayoría tienen al hinduismo como religión base, y su idioma principal es el tamil. A fin de cumplir Apocalipsis 14, que indica llevar el Evangelio a toda nación en todo idioma, es que los hermanos compraron con sus propios recursos una pequeña porción de tierra. Pero, en virtud de las necesidades económicas, es que pedimos a los hermanos nos pudieran colaborar en esta obra de llevar el Evangelio a toda nación y todo pueblo en diferentes idiomas.
Pero nosotros sabemos que estamos en cuarentena esta temporada y por esta misma razón debemos recordar lo que Jesús nos dio en su mensaje de Lucas 20:25. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros debemos guardar todas estas ofrendas de primer sábado en la medida de nuestras posibilidades, ya que Dios mediante, cuando nosotros regresemos a nuestras iglesias y a nuestros templos, vamos a dar lo que es de Dios, lo que le corresponde. Por este motivo, la ofrenda de primer sábado va dirigida a una capilla en Mailaduturai, Tamil Nadu, India. Amén.